Bienvenido a la clase número 13 del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás sobre el trabajo con las funciones de texto en Excel. Vamos a trabajar con las funciones concatenar, la función texto, la función izquierda, derecha, entre otras. Para comenzar, hablemos un poco sobre qué son las funciones de texto en Excel. Estas funciones se pueden utilizar para analizar, reorganizar, extraer y crear cadenas de texto. Por lo general las utilizamos para procesar y evaluar datos numéricos, pero en ocasiones, de ser necesario manipular o editar celdas que contengan texto, podemos utilizar este grupo de funciones. Como es un grupo en concreto, si venimos a la ficha fórmulas y verificamos en la biblioteca de funciones, tenemos la categoría texto. Y aquí se agrupan todas las funciones relacionadas con esta categoría. Tenemos, por ejemplo, la función derecha, la función extrae, la función izquierda, la función largo. En esta clase vamos a ver cómo trabajar con las funciones del grupo texto más utilizadas. Vamos a comenzar con la función concatenar. Para eso tenemos esta pequeña tabla donde tenemos la sintaxis de la función, una pequeña descripción, ejemplo, la fórmula a utilizar para que vayamos viendo los argumentos que recibe y unos datos para tomarlos como ejemplo y así obtener diferentes resultados. Ahora bien, vamos a comenzar. La función concatenar. ¿Qué es lo que hace esta función? Nos concatena varios elementos de texto en uno solo. En este caso, el ejemplo utilizado son estos datos. Tenemos en una celda el valor 1 y en otra celda el valor 2. Si vemos, colocamos igual y llamamos a la función concatenar. Para autocompletar la función. Los valores que recibe o sus argumentos simplemente son cadenas de texto. Entonces pasamos la primera cadena de texto, que sería la que contiene la celda G2, valor 1, separamos con coma y luego le pasamos el segundo argumento, la segunda cadena de texto, que sería valor 2. Cerramos la función cerrando paréntesis y al presionar Enter obtenemos una sola cadena de texto, es decir, estos dos valores que estaban en celdas diferentes los hemos unido en una sola cadena de texto. Si recordamos, hemos trabajado con operadores de concatenación de texto que tienen una función bastante parecida a esta, y si recordamos un poco sobre esa clase también veíamos que tanto como la función y el operador lo que hace es que simplemente une cadenas de texto. En este caso, si nosotros queremos aplicar un formato, por ejemplo, que aparezca valor 1 espacio valor 2, lo que tenemos que hacer es, después del primer valor, seguido de la coma, abrimos paréntesis doble y entre los comillas doble, y entre las comillas dobles dejamos un espacio para que nos separe esos datos. Esto se los comento porque el ejercicio que tienen en la práctica es bastante parecido y necesitan conocer un poco sobre cómo trabajar con la estructura, ya conociendo la función de concatenar. Muy bien, si pasamos a la función texto, esta lo que hace es que da formato a un número y lo convierte en texto. Nosotros podemos pasarle a la función texto diferentes datos o diferentes tipos de datos y podemos asignar un formato concreto para que nos devuelva esos valores. Por ejemplo, aquí en el dato de ejemplo tenemos una fecha común. De hecho, es la fecha que obtenemos con la función hoy, la fecha actual, y que está en formato de día, separado por pleca, mes y año. En este caso, si yo quisiera cambiar el formato de esta serie de datos, voy a utilizar la función texto, y esta función recibe dos argumentos. Primero, el valor. El valor va a ser nuestra cadena de texto, nuestro dato numérico o en su defecto la serie de datos a la que queramos cambiarle el formato o adaptarla a un nuevo formato. Seleccionamos la fecha y el segundo argumento es el formato. Ya
la estructura o el orden en el que nosotros queremos que esta información que le estamos pasando como argumento de valor nos muestre. Vamos a escribirlo entre comillas dobles y en este caso vamos a hacer que nos muestre la fecha con formato de año, mes y día, y que en lugar de estar separado con pleca esté separado con guiones. Los caracteres que nosotros utilizamos para cambiar estos formatos los veíamos anteriormente en lo que era el grupo de herramientas de número, donde teníamos para cambiar el formato de las celdas. Entonces podemos ir relacionando esos conceptos que ya sabemos. Por ejemplo, que los años los representamos con la letra A, y a medida nosotros vayamos escribiendo esos caracteres, si escribimos solo A, entonces nos mostraría solo un valor. Si escribimos triple A, nos va a mostrar una abreviatura del año, y con las 4A ya nos muestra el carácter completo, que sería los valores completos del año. Luego escribimos el guión, porque en este caso queremos que esté separado por guiones. Los meses los representamos con la letra M y los días con la letra D. Cerramos comillas y cerramos la función con paréntesis, y al presionar Enter obtenemos estos datos que le pasamos a la función, pero con un nuevo formato. Los valores no cambian, simplemente el formato en cómo los vamos a mostrar. Por ejemplo, si de esta fecha yo quisiera obtener solo el valor del día o el valor del mes que representa, entonces aquí en formato bastaría con seleccionar, por ejemplo, si es mes, si dejo doble M me muestra el número del mes. Si coloco triple M me coloca como una abreviatura que hace referencia a ese mes. Y si coloco 4M, que serían los 4 caracteres, ya me muestra el nombre completo. Entonces, asimismo yo puedo obtener los datos de el día, obteniendo el valor numérico, una abreviatura o el nombre completo. Muy bien. Y solo ir cambiando el formato o la estructura en la que me va a mostrar estos datos que le estoy pasando como valor a mi función. También tenemos lo que es la función izquierda, que lo que hace es que devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto. En este caso tenemos como ejemplo una cadena de texto que va de la A a la G. Si yo utilizo la función izquierda, puedo ver que los argumentos que recibe es inicialmente el texto del que va a extraer los caracteres y posteriormente el número de caracteres a extraer. Si, por ejemplo, yo quiero obtener los 3 caracteres que están a la izquierda de esta cadena de texto, coloco 3 y cierro la función con paréntesis y obtengo como resultado los 3 caracteres que están a la izquierda, que serían A, B y C. De igual forma tenemos la función derecha, que lo que hace es que devuelve los caracteres del lado derecho de un valor de texto, de una serie de texto. Entonces, si utilizamos la función derecha, al igual que la función izquierda, lo primero que hace es que recibe el valor de donde vamos a extraer ese texto y posteriormente el número de caracteres a extraer. Vamos a colocar 3 nuevamente para extraer, en este caso, los 3 caracteres que se encuentren a la derecha de nuestra cadena de texto. Y obtenemos los últimos, que serían E, F y G. También tenemos lo que es la función extrae, que lo que hace es que devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto, que comienza en la posición que nosotros le indiquemos. Vamos a colocar la función extrae y vamos a revisar un poco sobre los argumentos que recibe. Recibe el texto del que va a extraer los datos, luego la posición en la que va a iniciar a contar para extraer estos caracteres. Si yo coloco la posición 1, empezaría desde la A, y luego el número de caracteres a extraer, coloquemos 4. Si cerramos la función, vemos que iniciando por el primer carácter
empieza a extraer A, B y C, que serían los 4 caracteres que he declarado. Si por ejemplo yo le coloco que inicie en la posición 3, obtendría como resultado los 4 caracteres que están empezando desde la posición 3, es decir, A, B y C. Aquí sería la posición 3 y obtengo los siguientes 4 caracteres, que serían D, E, F y G. También tenemos lo que es la función encontrar, y la función encontrar lo que hace es que busca un valor de texto dentro de otro. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque distingue entre datos con valores de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi dato de ejemplo una cadena de caracteres que dice busca un valor de texto y quiero obtener la posición en la que se encuentra el dato texto o la frase, la palabra texto. Lo que hago es que voy a utilizar la función encontrar y veo los argumentos que me solicita. Inicialmente el texto buscado. Como es un texto, lo escribo entre comillas dobles, y como hace distinciones entre mayúsculas y minúsculas, tengo que escribirlo como está dentro de mi cadena de texto. Luego, el valor que recibe es dentro del texto, es decir, dentro de qué texto yo voy a buscar este valor que acabo de asignar. Sería en el texto de ejemplo. Y finalmente el valor que recibe es el número inicial, es decir, desde dónde va a empezar a contar para obtener ese valor. Vamos a decirle que empiece a contar desde el primer carácter y obtengo como resultado 19, haciendo referencia a que la frase o la palabra que yo busco inicia en el carácter 19. Y aquí también toma los espacios como caracteres, para que veamos que si hace distinciones con mayúsculas y minúsculas. Vamos a insertar nuevamente la función y en este caso el texto asignado va a ser la frase busca. Luego, ¿dónde lo va a buscar? Y le vamos a decir que inicie a contar desde el carácter 1. Y ya obtenemos que la posición de la frase que nosotros le asignamos inicia desde el carácter 1. También tenemos lo que es la función largo, y esta función lo que hace es que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Este es bastante simple, colocamos el nombre de la función y lo único que pide es el texto o la referencia a donde está nuestra cadena de texto, y lo que hace es contar el número de caracteres que contiene. En este caso, el número de caracteres que contiene nuestra cadena de texto es 24. Ahora bien, para finalizar tenemos la función reemplazar. Lo que hace esta función es que reemplaza caracteres dentro de una cadena de texto. Esto es bastante útil cuando tenemos, por ejemplo, frases que hay que acortar, como aquí. En este caso nosotros tenemos una cadena de texto con un nombre asignado que dice señor Alejandro Torres, y necesitamos que la palabra señor se muestre con la abreviatura de Sir. Para esto vamos a utilizar la función reemplazar y veamos los parámetros que recibe. Inicialmente el primer argumento es el texto original, luego tenemos el número inicial, es decir, dónde va a empezar ese conteo de los caracteres a reemplazar, luego el número de los caracteres que tiene que reemplazar. La palabra señor está formada por 5 caracteres, entonces el número de los caracteres a reemplazar va a ser 5. Y finalmente, ¿cuál va a ser el texto nuevo con el que se va a reemplazar? En este caso, con la abreviatura de Sir. Cerramos la función cerrando paréntesis y al presionar Enter, obtenemos esa cadena de texto en la que los primeros 5 caracteres han sido reemplazados con la frase o la abreviatura de Sir. Y esto es un poco así, de forma muy básica, cómo podemos trabajar con las funciones de texto. Teníamos concatenar, que nos ayuda a unir cadenas de texto, la función texto, en la que podemos cambiar el formato con el que mostramos números o cadenas de texto,
La función izquierda, que nos ayuda a extraer X cantidad de caracteres, iniciando del lado izquierdo, derecha, que obtiene los caracteres del lado derecho. La función extrae, que nos permite extraer cierta cantidad de caracteres. La función encontrar, que nos ayuda a encontrar la posición donde inician los caracteres de una frase o un texto que nosotros asignemos. La función largo, que nos devuelve los números o el número de caracteres que contiene una serie de texto. Y la función reemplazar, que nos permite reemplazar caracteres dentro de una serie de texto. Ahora, para que veamos un poco sobre cómo podemos aplicar todas estas funciones, ya en un ejercicio un poco más real, vamos a esta hoja y aquí tenemos lo que es una tabla con empleados recién contratados. Y de estos empleados recién contratados, los únicos datos que yo tengo son el primer apellido, el segundo apellido, sus nombres, el número de DUI y la fecha en la que van a iniciar a trabajar. Partiendo de estos datos, yo necesito obtener o asignar un código para el empleado que esté formado por las iniciales de su apellido primero, de su segundo apellido y de su nombre, y también el último dígito de su número de DUI. Entonces, he visto que hay varias funciones que me permiten extraer cierta cantidad de caracteres y otras que me permiten unir estos caracteres. Entonces vamos a ver cómo, utilizando estas funciones de texto, puedo obtener ese valor. Y así crear un código individual para cada empleado a partir de sus datos personales. También me pide obtener el nombre completo del empleado, partiendo de nombre y apellidos, el día en el que inician a laborar, y el número de DUI sin guión. Si vamos viendo un poco sobre lo que se nos solicita, ya podemos irlo relacionando con lo que obtenemos utilizando las funciones de texto. Para comenzar, el código de los empleados nos pide unir, es decir, concatenar cierta cantidad de caracteres de los datos de los apellidos y del nombre, incluso del DUI del empleado. Entonces podemos ir concatenando todas estas funciones. Como son datos que vamos a unir, aquí tenemos ya un ejemplo de cómo quedaría el resultado que estamos buscando. Ahora vamos a ver cómo, aplicando esas funciones, podemos obtener ese resultado. Colocamos igual para que todo lo que escribamos luego Excel lo tome como una fórmula o valores a calcular. Lo primero que vamos a hacer es, como estos datos están unidos o combinados, vamos a utilizar la función concatenar. Y dentro de la función concatenar vamos a utilizar la función extrae para extraer la primera letra, iniciando desde la posición 1. Y la primera letra sería el primer carácter del apellido. Bien, si yo cierro hasta aquí la función concatenar y la función extrae, obtengo como resultado H, que sería la inicial del apellido. Ahora, ya sé que puedo ir concatenando los datos y que con la función extrae puedo obtener la inicial de cada uno de los parámetros solicitados. Ahora solo me queda declarar nuevamente la función extrae y ir extrayendo el dato que necesito del segundo apellido, del nombre, y vamos a ver cómo podemos extraer el dato del DUI. Entonces vamos a extraer la segunda letra que necesitamos, que es la del apellido. Le decimos que empiece el conteo en la posición inicial y queremos extraer un carácter. Esta alerta es porque intenté cerrar la función sin cerrar paréntesis, entonces me está diciendo que encontró un error en la fórmula, y al presionar sí se autocorrige y ya me muestra las iniciales tanto del primer apellido como del segundo apellido. Pero todavía falta, necesito también la inicial del nombre. Entonces extrae, le paso el dato del nombre del empleado, la posición inicial, que va a ser desde el primer carácter, y el número de caracteres a obtener.
Si cerramos la función, ya obtuvimos las primeras 3 letras o los primeros 3 valores que necesitábamos. Ahora, lo que necesitamos es obtener este número, el número que está después del guión dentro de la cadena que forma el número de DUI asignado al empleado. Recordemos que para obtener el carácter o los caracteres del lado derecho de una serie de texto, nosotros teníamos la función derecha. Entonces vamos con la función derecha y le vamos a asignar nuestro texto. En este caso son números, pero Excel lo va a tomar como un texto, y le vamos a decir el número de caracteres que queremos que extraiga. En este caso solo es 1, solo queremos un carácter que está a la derecha del valor que le estamos asignando. Entonces va a extraer 1. Cerramos función y ya obtenemos nuestro código de empleado partiendo de la letra de los apellidos y del nombre del empleado y el último número de su DUI. Ahora, para obtener el nombre completo, ya sabemos que la función concatenar nos permite unir ciertos valores. Entonces volvemos con la función concatenar y en este caso vamos a jugar un poco con el formato. Cuando yo asigno esta referencia a E7, estoy extrayendo el nombre del empleado, y si yo le asigno los valores del apellido seguido, me va a aparecer una sola cadena de datos y van a aparecer juntos. Yo necesito que tenga un formato en el que hayan espacios para que se vea un poco más presentable la información y sea incluso mejor de leer. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar comillas dobles y vamos a ir insertando espacios entre los datos que vamos asignando. Y aquí no tenemos que escribir operadores porque estamos utilizando la función concatenar que nos permite unir todos esos parámetros o todos esos textos. Ahora vamos con el primer apellido. Volvemos a insertar un espacio utilizando las comillas dobles y finalmente el segundo apellido. Y así obtenemos el nombre completo de nuestro empleado. Ahora, para obtener el día de inicio de trabajo, había una función que nos permitía modificar el formato, que sería la forma en la que vamos a mostrar los datos a partir de una serie inicial o de un formato inicial. En este caso nosotros tenemos estos valores que serían la fecha de inicio. De esa fecha yo lo que necesito es saber el día que va a iniciar, el día de semana que va a iniciar. Entonces voy a utilizar la función texto, asigno como valor la fecha en la que el empleado va a iniciar a trabajar y en el formato, entre comillas dobles, le voy a asignar los 4 dígitos de D, que la D me representaba el día, para obtener ese valor. Cierro comillas y cierro paréntesis y ya obtengo viernes. El día que representa esta fecha es viernes. Ahora, para obtener lo que es el DUI sin guión, esto lo podríamos arreglar con un formato de celda, pero como ya tenemos los valores con este formato, vamos a utilizar las funciones de texto y teníamos 2 funciones que nos pueden ayudar en este caso, que son la función izquierda y derecha. Izquierda nos permitía extraer caracteres del lado izquierdo y derecha nos permite extraer caracteres del lado derecho. Entonces, si nosotros tenemos la cadena del texto de DUI, necesitamos unir esos 2 valores. Vamos a utilizar la función concatenar. Y luego, para obtener los caracteres que están del lado izquierdo, es decir, los primeros caracteres del lado izquierdo del DUI, que serían 8 caracteres, vamos a utilizar la función izquierda. Y le vamos a decir que de este texto extraiga los 8 caracteres que están al lado izquierdo. Cerramos la función y ahora queremos obtener este dato que está después del guión, que sería el carácter que está del lado derecho. Para esto le pasamos la función derecha como texto, donde está nuestro número de DUI, y le decimos que queremos extraer un carácter del lado derecho. Cerramos la función derecha y cerramos la función concatenar. Al presionar enter
yo obtengo la cadena de texto conformada por los 8 caracteres del lado izquierdo y el carácter del lado derecho, es decir, el DUI sin guión. Podemos repetir el ejercicio para ir realizando estos cálculos con el resto de empleados. Bien, vamos a mover esto. Y asignarle formato para que podamos obtenerlo partiendo del ejemplo que ya vimos cómo obtener ese ejemplo. Y ahora para el segundo empleado, para Carlos, de igual forma la función concatenar, vamos a utilizar la función extrae, le pasamos el primer apellido que inicie en la posición 1 y que extraiga el primer carácter. Cerramos la función, separamos y ahora vamos a concatenarle el valor que va a extraer del segundo apellido, que va a iniciar en la posición 1 y va a ser solo un carácter. Ahora el dato que va a extraer de nuestro nombre, que va a empezar desde la posición 1 y va a ser un carácter. Y finalmente el dato del dígito que está a la derecha, un dígito que está a la derecha de nuestra serie de datos de DUI. Cerramos la función derecha y cerramos la función concatenar. Y lo que sucede es que los asigné con los valores de Miguel. Vamos a cambiar de fila nada más. Cambiamos el dato de la fila. Y ahora sí obtenemos los valores para Carlos. Y esto, vamos a repetirlo, sería concatenar, luego la función extrae, que inicie en la posición 1 y extraiga un carácter. De nuevo la función extrae, que inicie en la posición 1 y extraiga un carácter del segundo apellido. Luego la función extrae, que inicie en el primer carácter y extraiga un carácter del nombre. Y finalmente con la función derecha vamos a extraer el último dígito de el DUI. Muy bien, y ya cuando hayamos escrito o tengamos nuestra fórmula, podemos hacer autorrelleno y ahorrar un poco de tiempo. Pero lo que les comentaba en la clase anterior, traten de practicarlo, entonces realicen la fórmula un par de veces para que nos vayamos acostumbrando a la estructura y a los valores que recibe. Ahora vamos con el nombre completo de Carlos. Para esto utilizamos la función concatenar y simplemente le pasábamos el dato del nombre, con comillas dobles insertábamos un espacio, luego el primer apellido, con comillas dobles otro espacio y el segundo apellido. Cerrábamos función y obteníamos el nombre completo de nuestro empleado. Esto también nos permite hacer autorrelleno y así obtenemos los nombres completos de todos nuestros empleados. Para obtener el día de inicio utilizábamos la función texto y a la función texto le pasábamos como dato la fecha en la que iniciaron a trabajar y en formato definíamos que solo nos mostrara el día de trabajo. Muy bien, y podemos obtener con autorrelleno los demás valores. Para el DUI sin guión utilizábamos la función concatenar y concatenábamos los resultados de la función izquierda, que nos permitía obtener los 8 primeros dígitos del DUI, y lo concatenábamos con la función derecha, que nos permitía obtener el último dígito. Cerramos el paréntesis de la función derecha y el paréntesis de la función concatenar, y al presionar enter ya obteníamos el guión sin el DUI sin guión. Ahora podemos utilizar el autorrelleno y obtener los valores para los otros empleados. Y así es un poco sobre el trabajo con las funciones de texto. Tienen una práctica en la guía bastante parecida
a esta que hemos realizado. Y eso sería todo por esta clase. Esta sería la última clase del curso de Excel básico. Situaciones básicas que tienen que recordar: con F12 pueden guardar su documento, con control G pueden ir guardando los cálculos que van realizando o las modificaciones que van realizando en su documento. Con control C podíamos copiar datos, los podíamos pegar presionando enter. Con control V o con clic derecho y ver las opciones de pegado. En este curso trabajamos con fórmulas básicas en Excel, conceptos básicos, vimos operadores y posteriormente trabajamos con las funciones básicas. Entonces completen el apartado de la práctica y eso sería todo por el curso de Excel básico de la Academia Desafíate.